Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Hace muchos años que predicamos la palabra y nos da tanto gusto hacerlo para la gloria del Señor. Hemos trabajado en la obra, hemos pastoreado, hemos ayudado en iglesias. Durante más de 50 años hemos estado en este ministerio. Nunca hemos cobrado un centavo por predicar el mensaje de la palabra del Señor. Ha sido un placer. Nuestro deseo es solamente bendecir sus vidas, y doy gracias a Dios que a través del tiempo los pastores que han sido discipulados bajo la organización de su gran alabanza han sido pastores tan fieles, tan honestos, tan honrados, y siguiendo el mismo ejemplo de su pastor, ellos también no trabajan y no cobran dinero por predicar el mensaje, y eso nos da mucho gusto poder hacerlo y levantar nuestras manos delante del Señor. Y como dijo San Pablo, nadie nos puede quitar esa bendición de nuestras vidas. Esta mañana el pastor Rogelio Colón estará dando el mensaje. El mensaje de este mes es el mensaje de arrepentimiento, de volvernos a Dios, de acercarnos a Él, de reconciliarnos y de volver al primer amor. Así es que regresamos con el mensaje de la palabra del Señor. La semana pasada el pastor comenzó una nueva serie basada en la preparación del pueblo de Dios durante un mes que se considera un tiempo de amor y de compasión. Y no cabe duda de que Dios siempre está disponible para su pueblo, como está disponible para aquellos que desean conocerle. Nosotros le servimos a un Dios que es bondadoso y que es misericordioso y que es bueno para con nosotros, aun cuando no lo merecemos. Amén. Hay momentos en nuestras vidas que no merecemos el amor y la bondad y la gracia de Dios operando en nuestra vida. Pero Dios es Dios y nosotros no lo somos. Y Él actúa de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su señorío. Y no cabe duda de que estamos viviendo en tiempos históricos y tiempos proféticos. Cualquiera sea la opinión de la gente acerca de esta pandemia, es solamente la segunda vez que hemos visto tal evento sobre la faz de la tierra. Y usted y yo estamos viviendo en medio de esa circunstancia. Pero la profecía que aún no se ha cumplido, pero que se acerca, es la aparición de Cristo para llevarse a su pueblo, hermanos. Es lo que muchos dicen nuestra gran esperanza o nuestro gran deseo de escuchar que suene la trompeta y nosotros estemos levantados delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. De que va a llegar el día, va a llegar, hermanos. Amén. El día va a llegar, sea pronto, sea tardío, pero el momento se acerca en que esto se va a cumplir en nuestras vidas. Y será un encuentro único. El cumplimiento de un deseo de millares de cristianos a través de los siglos de experimentar ese momento en sus vidas. Yo no sé lo que usted piensa acerca de ese evento. No sé si usted lo escucha y dice, lo he escuchado por mucho tiempo, lo he escuchado a través de toda mi carrera cristiana y sinceramente no me mueve. Pues ok, hermanos, pero de que va a suceder un día, va a suceder. Pero para poder estar delante de nuestro Señor Jesucristo, nuestros corazones y nuestras vidas tienen que estar preparadas para hacerlo. No podemos ser engañados y pensar de que si estamos viviendo una vida en desobediencia y pecado delante de Dios, esperar que nos levante para estar ante su presencia. Eso sería un autoengaño y sería una mentira, la cual ningún cristiano, ningún predicador puede propagar o puede afirmar en esta mañana. Porque de que existe el pecado, existe. De que existe la maldad, existe. De que existe un Dios y un enemigo, existe. Pero para el pueblo, para las personas que depositan su confianza en Él y que se han entregado completamente al señorío de Cristo en su vida y que han dicho, Señor, ya no vivo para mí, sino que vivo para ti y deseo hacer tu voluntad, pues entonces ese día va a llegar para nosotros, hermanos.
Pero todo depende de cómo nosotros hemos vivido o estamos viviendo nuestra vida corrientemente. Si estamos caminando bien con Dios o si no estamos caminando bien con Él. Porque no es una vez salvo, siempre salvo. No se trata de que vengo a la iglesia con mis padres y soy salvo. No, depende de una relación personal que tú tengas, que yo tenga con el Señor Jesucristo. Y depende del nivel de obediencia que yo he entregado para seguir sus caminos. Y en esta mañana quiero tratar acerca de la preparación que tiene que llevarse a cabo en el contexto del arrepentimiento. Entendemos que la muerte expiatoria de Cristo en la cruz hace posible el camino hacia Él. Pero estamos equivocados y pensamos que podemos estar delante de Él, como anteriormente, en pecado. Y todos conocemos el término arrepentimiento. Si usted lleva tiempo en la iglesia, ha escuchado ese término de arrepentimiento, de arrepentirse. Pero creo que el principio de la confesión en el arrepentimiento es algo que tal vez no entendemos y cómo se relaciona en nuestra vida. Y es inmensamente importante la confesión en contra del arrepentimiento en nuestra vida. Y antes de que veamos una definición para la confesión, quiero que consideremos el deseo de la confesión, que es ceder, rendir mis debilidades y mis faltas al amor perdonador de Cristo y desear de manera deliberada las prácticas que me llevan hacia la transformación en mi vida. Quiero que veamos la confesión y que es acompañada por la autoexaminación. Dice aquí, la autoexaminación es el proceso por el cual el Espíritu Santo abre mi corazón hacia lo que es verdadero, lo que es cierto acerca de mí mismo. Esto no es lo mismo a un proceso que produce vergüenza. A lo contrario, es una manera de abrirnos a Dios dentro de la seguridad de un amor divino para que podamos de una manera auténtica buscar la transformación en nuestra vida. La confesión abraza el regalo de perdón y reconciliación que es ofrecida por Cristo, mientras que nos encaminemos hacia el renuevo y el cambio en nuestras vidas. Un aspecto que es verdadero en nuestras vidas es que cada persona aquí en esta mañana hemos pecado delante de Dios, ¿sí o no, hermanos? El pecado es aquello que rompe o afecta de una manera negativa nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Si quieres saber qué es el pecado, es aquello que causa una distancia o un quebrantamiento en la relación que tú tienes con el Señor Jesucristo. ¿Y cómo se experimenta eso? A través de la falta de paz, a través de la falta de ánimo, a través del deseo de estar congregado en su casa, a través del deseo de perder el deseo de hacer su voluntad. Son aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y quiero que sepa que el Señor Jesucristo no es ignorante acerca de las relaciones quebrantadas, ya que Él mismo experimentó durante su ministerio terrenal, pero aún lo experimenta hoy en día cuando escogemos entregarnos al pecado en nuestras vidas. Hermano y hermana que está presente aquí en este día, quiero que usted sepa algo de una manera muy cierta. Cuando nosotros pecamos delante de Dios, eso afecta nuestra relación con Él. Y no solamente lo sentimos nosotros, sino que Él también lo siente. Porque conoce todo acerca de ti. Conoce tu levantar y conoce tu acostar. Conoce tu hablar y conoce tu pensar. Conoce todo lo que concierne tu ser. Porque Él es tu creador. Y cuando nosotros pecamos delante de Él, Él experimenta que mi hijo, mi hija ya no me adora como antes. Mi hija ya no me habla. Mi hijo ya no ora hacia mí. Mi hijo ya no busca mi presencia. Y es algo que Él siente personalmente hacia ti.
Porque el amor que demostró en la cruz es evidencia suficiente para demostrar que Él te ama. No solamente comienza cuando venimos a los pies de Cristo, sino que comienza y continúa a través del proceso de nuestra vida con Él, hermanos y hermanas. Y Él te ama. Y Él desea esa relación contigo. Y desea esa comunicación contigo. Pero cuando pecamos, Él no tiene ninguna otra opción, sino de guardar su distancia hasta que recapacitemos y entendamos la condición en la que nosotros nos encontremos. Pero quiero que sepa que Él estableció que el pecado tampoco tiene la última palabra en nuestra vida, hermanos. ¿Sabe eso? Que la culpabilidad no tiene la última palabra en tu vida. No tiene la última palabra en que concierne nuestra salvación con Él. Si nosotros aún estamos atentos a lo que Él comunica, lo que Él habla, lo que Él desea para tu vida, hermano y hermana, en esta mañana. Es necesario que el pecador confiese su pecado y que seamos perdonados. Y el pecador también puede ser liberado. Quiero que consideremos la siguiente declaración por el reformista Martín Lutero, que dijo: no hay mejor espejo para ver tu necesidad que los 10 mandamientos. Cuando nosotros consideramos los 10 mandamientos, la palabra de nuestra vida, no hay mejor espejo para medir nuestra vida. Y cuando leemos la palabra, cuando consideramos no hurtarás, no adulterarás, etcétera, no tendrás a ningún otro Dios delante de mí, porque soy un Dios celoso. Cuando nosotros consideramos esa palabra en nuestra vida, entonces si leemos la palabra para cumplir algo transformacional y no solamente informativo en nuestra vida, pues entonces va a reflejar la verdadera condición de nuestro corazón. Y te va a decir, tu corazón está vacío o tu corazón está lleno. O estás cumpliendo con la palabra o estás fallando a la meta. Y toma mucha valentía, toma mucho de nuevo ver la condición en la que nosotros estamos en este día. Y quiero que comencemos con el pasaje fundacional. El Salmo 139, versículo 23 a 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El rey David presenta una petición delante de Dios. A la verdad es un clamor que para muchos creyentes hoy en día sería difícil repetir en sus vidas. Cuando decimos: Señor, examíname, pruébame, te doy permiso para que tú veas todo lo que está pasando dentro de mí. Te doy permiso para que tú veas mis pensamientos. Te doy permiso para que tú veas la oscuridad que existe en alguna parte de mi vida. Te doy permiso para que tú reveles todo aquello que hay en mí, que es camino de perversidad. Esa oración delante de Dios es muy difícil, hermanos. Es mucho más fácil decirlo que ponerlo en práctica en nuestra vida. Porque si somos honestos, hermanos, seríamos confrontados con lo que existe aquí adentro. Seríamos confrontados con el pensamiento que pasa por nuestra mente en este momento. Por el deseo de lascivia que sentimos en nuestras vidas, hermanos. Las tentaciones a las cuales hemos cedido y hemos pensado en nuestra vida. Quiero que entienda que la confesión de nuestros pecados es bueno. Y quiero que entienda que la confesión trae sanidad, pero que es difícil llevarlo a cabo.
La razón por la cual es difícil es porque estamos invertidos en vernos como personas buenas y morales. Si yo presento la apariencia en la iglesia de ser una persona que está bien compuesta, que he visto bien, sonrío, saludo, abrazo, amo, pues entonces lo que produce en la mente de otra persona es: el hermano tiene que estar bien, porque el hermano está actuando bien. Pero lo que no se ve es lo que hay dentro del corazón y nuestra alma. Las luchas, las tentaciones con las cuales nosotros estamos batallando de día en día. Lo que tú ves aquí en este día no siempre es el verdadero yo. Lo que tú ves es lo que yo quiero que tú veas. Y es lo mismo con cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Es lo mismo que cada uno de nosotros. Ahora, si estamos caminando con Dios, no tenemos que fingir estar alegres. No tenemos que fingir que hay santidad en nuestra vida, porque nuestra vida así lo va a reflejar. Pero a veces nuestra idea de lo que es malo o bueno está basado en una norma sociológica, como robar un banco o matar a una persona. Yo soy una buena persona porque yo no he matado a nadie. Soy una buena persona en comparación que aquel que acaba de empujar a una señora mayor en la calle. Ese es malo, yo no soy, porque yo no hago eso. Sin embargo, hermanos, la norma por la que nosotros medimos nuestra vida no es la norma de este mundo. Es la norma del reino de Dios, de la palabra de Dios, de la medida que Cristo ha establecido para nosotros. Cuando hacemos algo malo, intentamos arreglar el asunto y mejorar la situación. Podemos invertir mucha energía en mantener la imagen de que somos personas buenas y de que somos personas morales. Pero esta apariencia de ser buenos puede ser de una manera de defendernos en contra de nuestro pecado. Cuando no podemos ver nuestro pecado, no hay nada que confesar. Cuando presentamos ser siempre buenos y que no tengo luchas y que no hay pecados, pues entonces llega el punto en mi vida en que no soy pecador. Soy santo. Soy completamente santo. Ya tengo hasta alitas, hermanos, en este día. Cuando llegamos al punto en nuestra vida de pensar que no hay pecado en nuestra vida, es muy peligroso. Porque no podemos reconocer lo que hay dentro de nosotros. En este salmo, el rey David comparte con nosotros lo que había aprendido de parte del Señor, que no hay lugar donde nosotros podamos ir para escondernos de Dios, hermanos. Si desciendo al Seol, ahí está Él. Si voy al mar más profundo, allá está Él. Si voy a la cueva más lejana, ahí está Él. No hay lugar de donde yo pueda esconderme de la mirada penetrante de Dios en y sobre mi vida. Y yo sé que es normal intentar correr de la situación. Yo corrí por 5 años de mi pecado, corrí de llamado de Dios en mi vida, pero no lo pude hacer. Desde Corea hasta Virginia, de Virginia a Hawái, no podía esquivar el llamado y el toque de Dios sobre mi vida. Y Él me alcanzó por su misericordia, hermanos. En otras palabras, no hay nada que podamos ocultar en nuestras vidas. Nada. Es una verdad inmutable. Y es por esa razón que el rey invita al Padre que lo examinara. Es una petición que requiere una completa honestidad, ya que lo que será revelado tiene que ser confesado delante de Dios. Es importante entender
que lo que el Señor revelará en nuestra vida no será para tu vergüenza. Si nosotros oramos delante de Dios, decimos: Señor, yo siempre batallo con este pecado. Yo siempre batallo con este vicio. Siempre batallo con lo que sea en mi vida. Dice: Señor, intento esquivarlo, intento no hacerlo, pero no puedo. Examíname. Dime si no hay en mí camino de adversidad. Dime si no hay camino de dolor en mí que está causando que eso esté presente en mi vida. Y si tomamos ese momento y somos sinceros delante de Dios, estoy seguro que Él te lo va a revelar. Pero tal vez lo que Él revele va a ser muy doloroso para ti. Va a ser muy difícil para nosotros. Y es entonces que tú tomas una decisión. Señor, límpiame. Señor, perdóname. Señor, libérame si fuese necesario. Pero no permitas continuar en esta condición en mi vida. Porque no tengo paz, no tengo tu presencia, no hay fruto espiritual en mi vida. Ayúdame a ser sincero delante de ti. Y lo que revelará, hermanos, va a ser doloroso. Tal vez va a levantar sentimientos, emociones que hemos intentado ocultar o oprimir por mucho tiempo en nuestra vida. Pero si tú lo haces, Él te va a hacer libre. Pero la pregunta entonces se presenta en ese día: si es algo que nosotros deseamos a la verdad que se cumpla en nuestra vida. Y muchas veces, hermanos, preferimos mantener y cargar con el dolor de mi pecado, en vez de decirle: Señor, perdóname. Porque si confieso mi pecado, voy a tener que ser honesto con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis pastores, con quien sea. Y todos me ven bien y todos me tienen en alto. No, hermanos. Así no vale la pena. Es mejor permitir que el Señor pruebe tu camino y que te limpie en ese día, hermanos. Pero quiero que veamos lo que sucedía en la vida de David antes de que confesara su condición. Salmo 32, versículos 3 al 4, la palabra nos dice lo siguiente. Él dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. El rey David estaba íntimamente familiarizado con el castigo y el perdón de Dios. Y lo que lees aquí toma lugar después de Salmo 51. Para los que no saben, el rey David pecó en contra de Dios. Él tomó la esposa de Urías. Él ordenó que Urías fuese matado. Entonces ella cayó embarazada y por un año él escondió esto de Dios. Pero Dios lo sabía. Pero en ese año en que él no confesaba su pecado, él decía: la carga de mi pecado está sobre mí. La culpabilidad es algo que me agobia en mi diario vivir. Y en mi gemir, en mi llanto, no encuentro alivio para mi alma. Y no encuentro lo que mi alma necesita. Y extraño la presencia de Yahweh en mi vida. Hasta aquí viene el profeta Natán y lo confrontó. Y David entonces dijo: he pecado en contra de Dios. Y voy a orar para que Él tenga misericordia para aquel niño que nació por ese adulterio. Murió. Hermanos, muchas veces intentamos presentar una buena cara, intentamos presentar una sonrisa,
pero estamos luchando con el peso de nuestra culpabilidad en nuestro ser. Y no nos permite vivir de una manera libre. No nos permite vivir de una manera en que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. El peso de su pecado fue demasiado. La única salida de esa condición era reconocer lo que había hecho y confesar de manera específica su pecado, lo cual entonces lo llevaría hacia el arrepentimiento. Hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios, no puede ser algo general. No puede ser como, Señor, pues tú sabes, perdóname. No. Se requiere que confesemos el pecado específico que nosotros hemos cometido delante de Dios. Señor, en este día, Señor, caí en lascivia. En ese día tuve pensamientos inapropiados. En ese día, Señor, tuve pensamientos de enojo. En ese día maltraté a mi familia. En ese día maltraté a mis hijas. En ese día hay que ser específico con Dios. Es fácil decir, Señor, perdóname por mi pecado. Pero no es fácil confesar el pecado específico que hemos cometido. Hay una gran diferencia entre ambas que nosotros tenemos que aprender en ese día. Si nosotros deseamos ver la cara de Cristo y ascender a estar ante su presencia, entonces el arrepentimiento es algo crítico para nuestra vida. Pero la confesión va juntamente con el arrepentimiento en nuestra vida, hermanos. Y como el pueblo de Dios, existe la bendición de poder acudir a nuestros hermanos en la fe para que nos ayuden en esa circunstancia. En Santiago 5:16 nos habla acerca de que la confesión, el arrepentimiento produce, ¿qué, hermanos? La sanidad. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No se trata de ir al pastor y si Señor dice, pastor, he pecado, necesito que me absuelvas. Y el pastor te lleva entonces al cuartito, hijo mío, dime tu pecado y te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es confesión, hermanos, amén. Se trata de entender de que somos un pueblo y que si mi pecado es demasiado para mí y si mi culpabilidad es demasiada para mí y sé que está afectando mi vida, pues entonces en el pueblo de Dios encuentro alivio. Encuentro a alguien que esté dispuesto a cargar la última milla conmigo, que esté dispuesto a escucharme y no juzgarme y orar por mí. Y buscando personas justas, personas santas, que impongan manos sobre mi vida y que me ayuden en mi circunstancia. Esto significa confesaos vuestras ofensas unos a otros. Se trata acerca del cuidado mutuo como hermanos en la fe, hermanos. El remedio para esto es la confesión personal y la oración del justo en nuestras vidas. Y la sanidad mencionada aquí no es una sanidad física, es una sanidad espiritual. Es alivio para nuestra alma, es alivio para nuestro corazón, es trayendo sanidad interna, siendo libres de ofensas del pasado, perdonando a padres que te han maltratado, perdonando a la persona que te ha maltratado, perdonando a todos, hermanos. Porque si nosotros cargamos ofensas en nuestra vida y no hemos perdonado, pues entonces es muy difícil vivir en paz en nuestra vida. Lo que se ve es amargura, enojo, resentimiento y odio. Y eso no es lo que Dios desea para tu vida. Y tampoco de esa manera podrás entrar delante del reino de Dios, hermanos. No trabaja de esa manera.
La confesión en el arrepentimiento transforma, según Hebreos 12, 12 al 13, que dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿qué, hermanos? Sanado. El arrepentimiento verdadero significa que le abrimos lo malo en nuestras vidas a Dios. Lo invitamos para que Él entre y vea el pecado en nuestra vida. No nos escondemos detrás de ser una buena persona, un buen esposo. No fingimos ser algo que no somos. No intentamos esconder la verdad a través de jactarnos en todo lo bueno que hemos hecho. No como aquel fariseo que oraba y decía: Señor, yo no soy como este publicano. Yo ayuno, yo oro, yo diezmo. Dejando fuera que había pecado en su vida. Que había orgullo, arrogancia en su ser. Pero se justificaba delante de Dios diciendo: te doy gracias que yo no soy como este. Y aquel publicano se pegaba en el pecho y decía: Señor, perdóname porque soy un pecador. Es lo que él decía en ese momento. Nosotros en el arrepentimiento, en la confesión, le decimos tal y como es. No intentamos justificar: pues Señor, la hermana me miró de esta manera, mi esposa dijo esto, mi hija dijo lo otro. No intentamos negar y no intentamos culpar. Le decimos tal y como es al único ser en todo el universo que te ama incondicionalmente, aun cuando has pecado. Voy a repetir eso. Aun cuando pecamos ante su presencia y nos acercamos a Él para confesar nuestra deficiencia, le estás hablando al único ser en todo el universo que te ama incondicionalmente. Y que lo que desea es que tú regreses a Él y confieses tu pecado para que Él te limpie y Él te levante. Ese es el tipo de Dios a quien nosotros le servimos. No le sirves a un Dios que está en el trono esperando que tú caigas para aplastarte como si nosotros fuéramos una cucaracha. De que lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Pero sí requiere que nos arrepintamos y que volvamos a Él, hermanos. Nos deshacemos de todo pretexto. Nos deshacemos de todo intento de manipular nuestra imagen, del control y la obsesión en nuestras vidas. En la presencia del Santo dejamos de intentar parecer ser bueno y dejamos todo intento de resolver el pecado. Rendimos toda habilidad de cambiar por el poder del yo. Nos volvemos hacia Dios y suplicamos su perdón. La pastora decía después de la adoración que con Dios nosotros no podemos jugar. Y es muy cierto, porque el Señor ve y penetra a través de todo lo que somos. Él ve la intención y la motivación de nuestra vida delante de Él. No lo podemos esconder. Tal vez lo escondamos de nuestro cónyuge, de nuestra pareja o del pastor, de los pastores. Pero ante de Dios no hay nada que podamos ocultar. Por tanto, no nos acerquemos a Él con esa mentalidad, sino acércate como el único que puede perdonar nuestros pecados, como el único que desea restaurar nuestra vida, hermanos. Sin embargo, hay un elemento importante para que todo esto se lleve a cabo, y es considerar tu condición espiritual. En Apocalipsis 22, 10 al 11 dice la palabra: y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El libro de Apocalipsis contiene además de la profecía que Daniel había comenzado. A Daniel se le dijo, sella el libro, pero a Juan le dijeron, no lo selles, porque el cumplimiento de la profecía está cerca. Y muchas personas continúan vivir sus vidas como siempre lo han hecho. Entendemos que el Señor no desea que ninguna persona continúe viviendo en su pecado, hermanos. Pero es un desafío para aquellos que están viviendo sin arrepentimiento en sus vidas. También es un llamado a considerar nuestra condición espiritual. Si estamos andando por medio del Espíritu Santo, seremos sensibles a la incitación de Dios en nuestra vida. Ser atentos a nuestra condición espiritual no es algo limitado a ciertos tiempos del año. Debería ser una disciplina constante y diaria en nuestras vidas. Nosotros, hermanos, no somos como Israel. ¿Ok? No somos como Israel, quien escuchó a Dios y lo negó. Quien tuvieron un tabernáculo y que cada año era necesario hacer sacrificio para el perdón del pecado del pueblo. Y lo hacían, ¿y qué sucedía? Regresaban ¿a qué? A lo mismo. Año tras año, vez tras vez, la misma cosa. Pero nosotros tenemos, hermanos, a un Cordero Santo que ha provisto de una vez por todas la libertad del pecado en la cual nosotros andábamos en nuestras vidas. Y es algo que nosotros no podemos rechazar en nuestra vida. No es algo que podemos nosotros menospreciar en nuestro diario vivir. Porque el precio por el cual nosotros estamos sentados aquí en esta mañana fue un precio de sangre, un precio violento, un precio de dolor, un precio de sacrificio, de amor, tomando sobre sí el pecado de la humanidad para que tú y yo tengamos perdón de pecados y tengamos acceso directo al trono de Dios, hermanos. Así que no es algo leve, no es algo liviano que podemos ignorar en nuestra vida. Nosotros deberíamos vivir cada día santamente, justamente, en obediencia, para que cuando llegue el día, sea pronto, sea tardío, no haya duda en nuestra vida de que estemos delante de su presencia. Amén, hermanos. Si en esa mañana yo le preguntara, retóricamente hablando, ¿cuántos sienten la seguridad de su salvación? ¿Cuál sería su respuesta en esta mañana? Una vez más, solamente refleje en esta pregunta. Y si existe alguna duda en nosotros acerca de nuestra salvación, pues entonces seamos como David. Digamos, Señor, examina mi corazón y pruébame. Y dime si no hubiera camino de maldad en mí, camino de dolor en mi ser. El que es santo, santifíquese todavía. El que está en pecado, arrepiéntase, confiese su pecado. Porque hay contraste entre los santos y los perdidos. En Apocalipsis 22, 14 al 15 que dice: bienaventurados los que han lavado sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué ciudad, hermanos? La Nueva Jerusalén, el cielo. Mas los perros estarán donde, hermanos, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira.
Los únicos que tienen derecho a ese árbol de la vida, hermanos, son aquellos que han sido lavados por medio de la sangre de Jesucristo. Son aquellos que están viviendo justamente delante de Dios. Aquellos que están llevando a cabo las obras que Él preparó desde antemano que nosotros lleváramos a cabo. Solo tú y yo tenemos derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas de la ciudad. El cristianismo, hermanos, es un movimiento que es a la vez inclusivo, pero exclusivo. Que significa que todo aquel que desea acercarse a Cristo puede hacerlo. Pero tiene que ser por medio de Jesucristo. Un camino, una verdad y una vida. No hay ninguna puerta abierta por atrás. No hay ninguna ventana por la cual te puedas meter. Una puerta por el lado. Una puerta de escape de fuego que puedas entrar. Hermanos, no todos pueden entrar al reino de los cielos. No todos. Solamente a través de Jesucristo. Ninguna otra religión, filosofía, movimiento puede hacer tal declaración. No todos serán salvos, hermanos. Aún en las iglesias, lamentablemente, habrán personas que no son salvas. Aunque es el corazón del Padre de que todos sean salvos, hermanos. Porque de tal manera amó Dios a quién, hermanos? Algunos al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creer no solamente algo que sucede en una parte de nuestro cerebro. Literalmente significa, es una persona que obedece a Dios. Que vive según su palabra. Es su sangre, hermanos, que ha lavado tus ropas en ese día. No yo, no el pastor, no sus hijos, no sus padres. Lavemos nuestra ropa en la santidad de Dios en esta mañana, hermanos. Porque el Rey viene pronto. El que da testimonio de esas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Y el pueblo qué dice? Practiquemos una vez más. ¿Quieres poner el pueblo, hermanos, que dicen? Ven, Señor Jesús. Pero no podemos estar delante de nuestro Rey si hay pecado en nuestra vida, hermanos. Si hay pecado no confesado, sin arrepentimiento en nuestra vida, no podemos esperar estar delante de Él. No queremos estar entre el segundo grupo que va a estar delante de Él, hermanos. No quiere estar delante del juicio del gran trono blanco, hermanos. Donde dice la palabra que el mar entregará a sus muertos. El infierno entregará a sus muertos, y esa será la segunda resurrección. Y que todo aquel que parezca delante de este tribunal, delante de ese juicio, hermanos, no es para salvación, es para condenación. Pero cada persona, hermanos, que negó a Jesucristo, tendrá que hacer algo. Tendrá que arrodillarse y declarar que Jesús es el Señor. Y después, al lago de fuego eterno, hermanos. Eternamente y para siempre. Mucha gente pregunta: ¿cómo un Dios tan amoroso puede hacer esto? Porque Él es un Dios justo, que da oportunidad y chance a las personas para que lleguen al conocimiento de su presencia. No esperemos
No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, hermanos. No salgas de aquí si sabes que tu vida no está bien con Dios. No salgas de aquí sin saber que tú eres salvo. No salgas sin confesar los pecados que hemos cometido en nuestras vidas, hermanos. Y es el primero decir que yo necesito a Dios cada día. ¿Y cómo puedo ser diligente en la confesión? Tengo unas sugerencias. Caminar con Cristo mientras se acompaña en el proceso de la transformación. Ser transformado a la semejanza de Cristo. Pensar acerca de ti mismo sobriamente. En otras palabras, digo en inglés, don't think you're all that. ¿Okay? Sino que, dice la palabra, no nos consideremos superiores a los demás. Evalúate de acuerdo a la medida de Cristo, hermanos. Ten en mente las áreas de debilidad en tu vida. Entender nuestras tentaciones, al igual de cómo Dios obra en tu vida. Tener compasión hacia otros y enfatizar en cuanto a sus debilidades. Quiero que sepa algo, hermanos, ¿ok? Yo sé que frecuentemente las personas que llevan tiempo en la iglesia, tal vez líderes o pastores, se frustran con hermanos y dicen, este debería estar más fuerte de lo que está ahora. O yo creo que este o esta podría ser mucho mejor de lo que está haciendo ahora. Sin embargo, el caminar de ellos, la experiencia de ellos, no es la nuestra, hermanos. La vida que yo he vivido, la experiencia que yo he tenido, no es la misma que ha tenido mi hermano Dennis. No es la misma que tú has tenido. Y tal vez muchas veces por esa razón soy un poco duro en mi hablar por las experiencias que he vivido, hermanos. No significa que no amo. Sí amo. Pero hermanos, tengamos empatía. Tengamos simpatía. No por el pecado, no por el pecado. Pero sí consideramos la situación que tal vez una madre soltera esté pasando en su vida. Tenemos que comenzar a vernos como hijos amados, hermanos. No te ves como un gusano. Cristo no murió por los gusanos, ¿ok? Cristo no murió por las ardillas o los perros. Cristo murió por ti. Nosotros somos la única, ¿cómo lo digo? Especie, por decir, sobre la faz de la tierra que está hecha de acuerdo a la semejanza y apariencia de nuestro Dios, hermanos. Él no murió por nada, murió por ti. Vete como una persona que es perdonada de parte de Dios a pesar de lo que hayas hecho. Pero tenemos que confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Vivir agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y por último, ser agradecido por el regalo de la salvación, hermanos. Pónganse de pie en ese día, por favor. Nosotros vamos a orar. Tomar unos momentos para orar. No quitemos nuestros ojos de la meta, hermanos. No quites tus ojos de Jesucristo. No permitas que el pecado domine tu vida. En ese día, hermanos, es día de renuevo. Ese día es día de reconciliación para algunos. Y esperamos que para algunos también día de salvación. Porque ese es el día que ha hecho Jehová, hermanos, amén. Nos alegraremos y nos regocijaremos en él. Pero en ese día nuestro Padre nos llama hacia su presencia. Y él nos desafía a que oremos como oró David. Pruébame. Voy a poner la lámina. Que sea nuestra oración en ese día. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Cada uno de ustedes, hermanos, ha pasado por diferentes experiencias en su vida. Aquí tenemos un hermano retirado colombiano, un coronel. Te bendiga, hermano. Su familia está aquí también. Tenemos personas que han pasado por diferentes cosas.
Pero Dios se encuentra contigo a pesar de donde te encuentres en esta mañana. He will meet you where you're at, no matter where that is. He meets you where you're at. Y en ese día quiero hacer un llamado al pueblo de Dios. Que digamos, Señor, examina mi vida. Examina mi corazón. Y ser sincero que cuando Él comienza a demostrar esas cosas, dile, Señor, perdóname. Libérame de esta ofensa, libérame de esta amargura, libérame, Señor, de este pecado en mi vida, libérame de pensamientos, lo que sea, hermanos. Que el Espíritu Santo haga eso en tu vida en esta mañana. Es la razón por la cual estamos reunidos en este día, para que Él obre y se encuentre contigo. En ese día el altar está abierto. Quiero hacer un llamado al pueblo que pase aquí al altar mientras oramos. Decimos, Señor, aquí está nuestra vida. El que no pase se puede quedar ahí, hermanos. ¿Okay? Es un asunto muy serio entre usted y Dios. Pero en este día, hermano, yo quiero que usted ore. Incline su cabeza y diga, Señor, vengo ante tu presencia en ese día. Padre, vengo ante tu presencia en ese día. Y he presentado tu palabra, Señor, tal y como me la diste. Sabiendo, Padre, que estás llamando a tu pueblo hacia la confesión, arrepentimiento en sus vidas. Y yo pido, Señor, que mis hermanos puedan ser valientes en este día, orar según oró tu siervo David, Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Familia de Dios, que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra mente, que hay en nosotros en este día, que está impidiendo la operación libre de Dios en nuestra vida. En este día el Padre te llama a su presencia. En este día el Padre te desafía a que conozcamos, nuestra condición espiritual. Que podemos decir, Espíritu Santo de Dios, examíname. Examíname, Señor, en ese día. Porque no he caminado bien ante tu presencia, Señor. Alguien aquí podrá confesar que no ha caminado bien ante su presencia. Alguien aquí puede decir, Señor, está caminando de una manera deficiente en mi vida. Y Señor, tengo deseos de servirte, tengo deseos de buscarte, pero aún esta área me sigue afectando negativamente. Aún sigo cayendo, Señor, en este pecado en mi ser. Sigo cayendo en esta trampa del enemigo en mi vida, Señor. Te pido, Padre, que tú tengas misericordia de mí en ese día. Que tengas misericordia sobre tu pueblo, Señor, que busque tu presencia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Young people, this is especially for you. This is especially for you. I know it's hard sometimes to open up and say, you know what, I'm in need, I'm struggling. I'm hurting, I need God, but I'm too proud to say it. No. In this moment, close your eyes and seek Him. He is willing to be found by you if you will seek Him. El Señor se hace disponible para todos, hermanos. Siempre que lo busquemos, siempre que nos acerquemos a su presencia. Porque Él te ama y Él te desea. Y desea que nuestra vida sea limpia antes de estar delante de Él. Él desea que no haya un pozo cenagoso existiendo en nuestra alma. Que no haya amargura, resentimiento o odio. Que no haya ninguna cosa que nos aparte de su presencia. Y si en ese día nuestra relación con Cristo ha sido quebrantada por medio del pecado que hemos cometido, acércate a Él. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos hermanos y amigos. Esta mañana el mensaje del Señor ha sido para nuestra vida una bendición, ya que cada momento que nosotros
examinamos nuestra vida, reconocemos nuestras faltas, nuestras rebeliones. Muchas veces nos quedamos callados. El salmista David decía que mientras cayó, se envejecieron sus huesos, porque la culpabilidad, la falta de confesión, el remordimiento y todo lo que atañe al pecado nos perjudica mucho. Decía el predicador que el pecado nos aparta de Dios, y es cierto, el pecado nos aparta del Señor, el pecado rompe nuestra relación. Muchas veces en las familias, cuando alguno de los cónyuges es infiel, se rompe esa relación, el enemigo viene a traer división en el hogar, con los hijos, y es un estrago. ¿Por qué? Porque entró el pecado. El pecado en nuestras vidas es una amenaza continua, es una lucha continua. El apóstol Pablo decía, cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo, porque hay una ley en mi cuerpo, en mi carne, y es la ley del pecado. Pero déjeme decirles, mis queridos amigos, Cristo vino para vencer el pecado, para vencer la muerte, para vencer al maligno de nuestras almas y para darnos la paz que necesitamos. Reconozco que es difícil, reconozco que es una lucha continua, pero si nosotros nos agarramos de la mano del Señor y mantenemos una comunión correcta delante del Señor, no tendremos muchos problemas, aunque habrá problemas, pero Dios dice que muchos son los problemas, muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Así es que necesitamos estar conscientes de nosotros mismos, en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, para saber cómo está nuestra vida. Y si hay algo malo, necesitamos arrepentirnos. Yo les puedo asegurar que hay muchas personas que han pecado delante de Dios y aún han engañado a sus cónyuges y no han dicho nada, se han quedado callados, pero eso les ha traído tristeza, amargura en sus vidas, les ha quitado la paz y no son felices ni pueden ser expresivos porque hay algo que está estorbando su vida. El Señor Jesús en estos momentos en el mensaje nos llama para que nos volvamos a Él en arrepentimiento. Él promete perdonarnos cuando nosotros le confesamos nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y eso es una gran bendición para nuestras vidas, porque si Dios nos perdona, nosotros seremos salvos por su gracia bendita. Así es que, mis queridos amigos y hermanos, les recomiendo en el nombre del Señor que si ustedes no han recibido a Cristo, que lo hagan, que lo inviten a su corazón, a sus vidas. Sobre todo, para empezar, díganle: Señor, perdónanos porque hemos pecado delante de ti. Empiece por reconocer sus faltas y de seguro que Dios lo va a perdonar. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana en otro mensaje de arrepentimiento.